Te despiertas en una sala de emergencias vacía, el monitor parpadea con una cifra imposible, 0% de fertilidad. No hay pacientes, no hay médicos, y el eco de tus pasos se pierde en un silencio que parece anunciar el final de algo que siempre dimos por sentado. En ese instante, la realidad se vuelve una película sin guión, y tú eres el protagonista de un escenario que ni la ficción más atrevida se atreve a imaginar. La humanidad ha construido civilizaciones sobre la capacidad de reproducirse. Cada generación ha sido la promesa de continuidad, la base de la economía, la razón de las leyes y los rituales. Pero, ¿qué ocurre cuando ese pilar se rompe sin aviso? La ciencia nos alerta de que la fertilidad humana está en declive desde hace décadas. Estudios de salud pública muestran una reducción constante del recuento de espermatozoides en los hombres y una disminución de la calidad ovular en las mujeres. Los factores son múltiples: exposición crónica a químicos industriales, pesticidas que alteran el sistema endocrino, estrés ambiental, y ahora, la posibilidad de un virus con afinidad por los órganos reproductores. Imagina un patógeno que, al infectar, modifica la producción de hormonas clave. No causa síntomas graves, solo altera la señal que dice al cuerpo cuándo crear óvulos o espermatozoides. En cuestión de años, una ola silenciosa de esterilidad se extiende como una neblina densa sobre la población. Los centros de fertilidad se cierran, los anuncios de próximamente desaparecen de los escaparates, y la tasa de natalidad cae a niveles que la historia nunca había registrado. Los números son escalofriantes, aunque no los leeremos como cifras frías. Cada 10 parejas que intentan concebir encuentran una puerta cerrada. La sociedad comienza a sentir el golpe como lo hizo durante la Gran Depresión, cuando el desempleo y la falta de recursos dejaron a millones sin futuro. Las fábricas que antes producían pañales y juguetes ahora vierten polvo en cintas transportadoras vacías. Los seguros de maternidad se vuelven obsoletos, y los gobiernos, sin una nueva generación que sostenga los sistemas de pensiones, ven cómo sus balanzas fiscales se inclinan peligrosamente. El colapso no es solo económico. Es una herida psicológica profunda. La gente, al perder la capacidad de crear vida, entra en una especie de duelo colectivo. Los psicólogos describen este fenómeno como una pérdida de propósito. Sin la visión de un hijo, muchas personas sienten que todo esfuerzo se vuelve inútil. Las ciudades, antes vibrantes con risas infantiles, se convierten en cementerios de esperanzas rotas. Las protestas emergen, no contra un gobierno, sino contra la propia condición de ser humanos. En los barrios, los grupos de apoyo aparecen como refugios de sentido. Personas mayores, que ya habían visto la humanidad pasar por guerras y pandemias, cuentan historias de resiliencia. Si la tierra no nos da hijos, tal vez nos dé otras formas de legado, dice una anciana mientras enseña a los niños a cultivar alimentos en tejados. Pero la tensión crece. El miedo a la extinción impulsa a algunos a buscar soluciones extremas: experimentos genéticos clandestinos, mercados negros de esperma y óvulos, y hasta intentos de clonación sin regulación. Cada paso se vuelve un filo que corta la frágil línea entre la supervivencia y el abismo moral. En medio de este caos, la pregunta que todos nos hacemos es simple y aterradora: ¿cómo sobrevivir cuando el futuro biológico se ha detenido? La respuesta no es una receta, sino una serie de decisiones. Primero, entender que la cooperación se vuelve más valiosa que nunca. Los recursos que antes se destinaban a la educación infantil pueden reorientarse hacia la investigación de terapias de restauración de la fertilidad. Segundo, aceptar que la comunidad humana puede redefinir su propósito, enfocándose en la preservación del conocimiento y la cultura, en lugar de la reproducción biológica. Tercero, prepararse para una vida donde la escala de tiempo se acorta, donde los proyectos se planifican en décadas, no en siglos. La ciencia ofrece destellos de esperanza. Investigaciones sobre la edición genética están probando técnicas para reparar daños en los cromosomas que causan infertilidad. Terapias con células madre buscan revitalizar los ovarios y los testículos. Sin embargo, estos avances requieren tiempo, recursos y una voluntad política que aún no se ha visto. Mientras tanto, la humanidad se enfrenta a su propia sombra, a la posibilidad de convertirse en la última especie capaz de reflexionar sobre su propia extinción. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. Cada voz suma al mosaico de ideas que puede, algún día, abrir una salida inesperada. Si este relato ha despertado una chispa de inquietud en ti, suscríbete y dale like. La historia de la humanidad aún está en proceso de escritura, y juntos podemos seguir descubriendo los caminos que podrían salvarnos o llevarnos al final que todos tememos.
Imagina que la última generación que conoció la sensación de las manos de un recién nacido está a punto de desaparecer. Los niños que alguna vez fueron la promesa del futuro ya no aparecen en los parques, en los colegios, en los hogares. La ciudad se vuelve un eco de voces que ya no recuerdan el sonido de un llanto. Cada paso que da se siente más pesado, como si el suelo mismo estuviera cediendo bajo el peso de una humanidad sin descendencia. Los gobiernos, incapaces de detener el proceso biológico, buscan alternativas que nunca antes se habían contemplado. En los pasillos de los laboratorios clandestinos, científicos con la mirada cansada manipulan cadenas de ADN como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. Las luces parpadean, el zumbido de los ventiladores es el único acompañamiento de sus pensamientos. ¿Podría una edición genética revertir la esterilidad? Los estudios preliminares indican que sí, pero el precio es incalculable. Los recursos que antes se destinaban a la educación infantil ahora se vuelven la esperanza de una posible resurrección biológica. Mientras tanto, en los barrios más vulnerables, la escasez de alimentos se vuelve una amenaza tan real como la falta de bebés. Las granjas abandonan sus campos, los cultivos mueren bajo el sol implacable, y los mercados negros de semillas florecen como hongos en la oscuridad. La gente comienza a intercambiar conocimientos en vez de productos, pues la información se vuelve la moneda más valiosa. Los ancianos, guardianes de historias que ahora no tienen oyentes, se ven obligados a enseñar a los jóvenes a sobrevivir sin la perspectiva de una descendencia que los continúe. En los medios de comunicación, los reporteros transmiten imágenes de hospitales vacíos, de salas de espera que se han convertido en salas de silencio. Los titulares gritan la palabra fin, pero la realidad es más sutil, es una lenta desintegración del propósito colectivo. La psicología humana, acostumbrada a proyectar el futuro en la procreación, se tambalea. Los índices de depresión se disparan, los suicidios aumentan, y la violencia brota como una respuesta a la desesperación. Los grupos de apoyo aparecen en la red, pero la mayoría de las conversaciones terminan en un susurro de ¿para qué seguir?, que se repite una y otra vez. Sin embargo, no todo es oscuridad absoluta. En los refugios subterráneos, algunos grupos deciden reinventar el significado de la vida. Forman comunidades basadas en la preservación del conocimiento, en la creación de arte, en la exploración de la ciencia por el placer de descubrir, no por la necesidad de transmitir a la siguiente generación. Se organizan talleres de escritura, de pintura, de música, donde el eco de la creatividad reemplaza el eco de los recién nacidos. Cada obra se convierte en un testamento de la existencia, una huella que perdurará más allá de la ausencia de descendencia. Los niños que alguna vez fueron la razón de los esfuerzos ahora son sustituidos por niños de la mente, aprendices que se forman en la academia del saber, en la transmisión de ideas. Los maestros, antes motivados por la idea de enseñar a los futuros padres, ahora enseñan a una audiencia que jamás tendrá hijos propios. La educación se vuelve un acto de resistencia contra el olvido, una forma de decir que la humanidad aún puede crear, aunque no en forma biológica. En las grandes ciudades, los edificios de oficinas vacíos se convierten en laboratorios improvisados. Ingenieros y médicos colaboran para diseñar sistemas de cultivo de óvulos y espermatozoides fuera del cuerpo, intentando replicar la fertilidad en recipientes de vidrio. La biotecnología avanza a pasos agigantados, pero la presión política y la falta de financiación frenan el progreso. Los gobiernos, atrapados entre la necesidad de mantener la estabilidad social y la urgencia de salvar la línea genética, se debaten entre la censura y la autorización de experimentos que antes se consideraban tabú. Un día, un grupo de investigadores publica un informe que muestra una ligera recuperación de la tasa de fertilidad en una población aislada que ha adoptado una dieta libre de pesticidas y ha reducido la exposición a productos químicos industriales. El hallazgo genera una chispa de esperanza, pero también desencadena una carrera frenética por replicar esas condiciones a escala global. Los medios de comunicación, hambrientos de buenas noticias, amplifican el mensaje, y la gente comienza a preguntar, ¿puedo cambiar mi estilo de vida para contribuir a la recuperación? La respuesta parece simple, pero la implementación es una tarea titánica para millones de personas que ya luchan por conseguir alimentos y agua. Mientras tanto, las religiones, que siempre han ofrecido consuelo ante la muerte, se enfrentan a un nuevo dilema. Los líderes espirituales reinterpretan sus doctrinas, proclamando que la verdadera progenie es el legado de las acciones, no la descendencia biológica. Los sermones se llenan de metáforas sobre sembrar ideas en lugar de semillas, sobre nutrir el alma en vez del vientre.
Los fieles encuentran consuelo en la idea de que la eternidad puede alcanzarse a través de la influencia que dejan en los demás, no a través de la sangre que fluye en sus venas. En los rincones más oscuros del planeta, los grupos extremistas aprovechan la crisis para imponer su visión del futuro. Prometen una purificación de la humanidad mediante la selección de individuos que aún conservan alguna capacidad reproductiva, creando comunidades cerradas donde la genética se controla con mano de hierro. Estas sectas, armadas con ideologías rígidas, se convierten en una amenaza adicional para la ya frágil estabilidad social. Los gobiernos, ya sobrepasados, deben decidir si intervenir o dejar que esas microsociedades se autodestruyan. A medida que la presión social aumenta, la tecnología de la inteligencia artificial se vuelve una herramienta indispensable. Algoritmos avanzados analizan millones de datos genéticos, identifican patrones de esterilidad y sugieren posibles intervenciones farmacológicas. Los laboratorios utilizan simulaciones para predecir los efectos a largo plazo de terapias que podrían revertir la pérdida de fertilidad. Pero la confianza en la IA también genera miedo. ¿Qué pasa si una decisión automatizada determina quién tendrá la oportunidad de reproducirse? El dilema ético se vuelve tan palpable como la escasez de recursos. En medio de este torbellino de incertidumbre, la gente comienza a buscar sentido en los pequeños actos cotidianos. Un vecino ayuda a otro a reparar una tubería rota, una familia comparte la última ración de pan, un grupo de jóvenes organiza una vigilia bajo la luz de la luna, recordando que la humanidad siempre ha encontrado formas de conectarse aun cuando la esperanza parece desvanecerse. Cada gesto se vuelve una declaración de que, aunque la biología haya fallado, la voluntad de vivir sigue intacta. La pregunta que ahora flota en el aire es más profunda que la simple ausencia de niños. ¿Qué significa ser humano cuando el futuro biológico se cierra? Algunos responden que la esencia de nuestra especie radica en la capacidad de crear, de imaginar, de dejar una huella que trascienda la carne. Otros sostienen que sin la procreación, la civilización pierde su motor fundamental y se dirige inevitablemente hacia la extinción. La discusión se vuelve una batalla de ideas, una guerra silenciosa en la que cada argumento es un arma. En los últimos meses, un equipo de científicos logra un avance inesperado, una terapia basada en células madre que repara los tejidos reproductivos dañados en un grupo de voluntarios. Los resultados preliminares son prometedores, pero la producción a gran escala requiere materiales escasos y una infraestructura que ya está colapsando. La comunidad internacional debate si destinar los recursos limitados a esta investigación o a la seguridad alimentaria, a la medicina de urgencia, a la infraestructura energética. Cada decisión pesa como una balanza que podría decidir el destino de la humanidad. Mientras tanto, en los rincones más tranquilos del planeta, los pueblos indígenas continúan viviendo según sus tradiciones ancestrales, sin depender de la tecnología moderna. Sus conocimientos sobre la tierra, sobre la resiliencia de los ecosistemas, ofrecen lecciones valiosas para una humanidad que busca sobrevivir sin la promesa de la descendencia. Sus historias, transmitidas de generación en generación, se convierten en un faro de sabiduría que podría guiar a las sociedades en crisis. Los medios sociales, que antes estaban saturados de contenido superficial, ahora se llenan de debates profundos sobre el significado de la vida. Foros de discusión se convierten en salas de terapia colectiva, donde la gente comparte sus miedos, sus recuerdos y sus esperanzas. Cada comentario es un grito silencioso que clama por conexión, por sentido, por la certeza de que el silencio no será el único legado que dejaremos. En los laboratorios de investigación, los científicos trabajan sin descanso, conscientes de que cada día que pasa reduce las probabilidades de éxito. Las noches son largas, los cafés se vuelven la única compañía. La presión es inmensa, pero el impulso de salvar a la especie es aún mayor. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, representa una luz en la oscuridad, una señal de que la lucha aún tiene sentido. Al mismo tiempo, la población que sobrevive comienza a replantear su relación con el tiempo. Sin la presión de criar hijos, la gente empieza a vivir en ciclos más cortos, a valorar cada momento con mayor intensidad. Los planes a largo plazo se vuelven menos relevantes, lo que importa es el presente, la capacidad de experimentar, de sentir, de crear. La percepción del tiempo se contrae, y con ella, la forma de organizar la vida. En los últimos años, los gobiernos implementan políticas de legado cultural, incentivando la creación de obras de arte, la preservación de archivos, la construcción de monumentos que cuenten la historia de la humanidad. Estas iniciativas buscan dar a la gente un objetivo tangible, una razón para seguir adelante. Los museos se convierten en santuarios de la memoria,
los archivos digitales en tesoros que podrían sobrevivir al olvido. A medida que la crisis avanza, la humanidad se encuentra en una encrucijada. La esterilidad global no es simplemente un problema médico, es una ruptura profunda del tejido social, económico y psicológico. La respuesta no será una solución única, sino una serie de adaptaciones, sacrificios y descubrimientos. Cada individuo deberá decidir cómo contribuir, cómo vivir, cómo encontrar sentido en un mundo que ya no promete la continuidad biológica. Si te has quedado hasta aquí, es porque sientes esa inquietud que nos une a todos. La pregunta que ahora tienes es, ¿qué harías tú en este escenario? ¿Buscarías una solución científica, abrazarías la creatividad, o aceptarías la nueva realidad con resignación? Déjalo en los comentarios, tus ideas pueden inspirar a otros y, quién sabe, quizás alguna de ellas sea la chispa que encienda una nueva esperanza. Si este relato ha despertado una chispa de inquietud en ti, suscríbete y dale like. La historia de la humanidad aún está en proceso de escritura, y juntos podemos seguir descubriendo los caminos que podrían salvarnos o llevarnos al final que todos tememos. Cada vista, cada comentario, cada suscripción es una señal de que no estamos solos en esta búsqueda. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que el futuro no está escrito en las estrellas, sino en nuestras decisiones, en nuestras manos, en la forma en que elegimos enfrentar la oscuridad. Código Extinción.